le bendiga, el Señor le guarde. Es una mañana preciosa para compartir la palabra del Señor. Después de tan hermoso devocional, pues queremos compartir la palabra de Dios para el pueblo del Señor Jesucristo y para los amigos que nos escuchan. Vamos a presentarnos en oración en este momento para pedirle al Dios del cielo que nos permita entender lo que Él quiere decirle a su pueblo y a todos los amigos que nos están escuchando o que nos están viendo. La gloria es de Dios por siempre y para siempre. Amante Padre, glorioso Dios, que reinas en las alturas, que eres Dios bueno, Dios santo, Dios maravilloso, glorioso y majestuoso Rey. Nos presentamos en esta mañana delante de ti, dándote gracias. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más poder compartir tu palabra, poder estar juntos y en armonía, como bien dice tu palabra que es bueno estar. Señor, para ti es la gloria, para ti es la honra. Por favor, en este momento, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que tu palabra que ha de ser expuesta, Señor, nos llegue, nos cambie en el nombre de Jesucristo. Oh Padre, mira que tu palabra misma registra que ella nunca regresa vacía. Toca el corazón, papá, de todos los oyentes para gloria de tu nombre. Oh Señor, que así como yo he sido ministrado por tu palabra, tú ministres a tu pueblo y a todas las personas que puedan escuchar, Señor, tu palabra en esta mañana. Tu siervo, oh Dios, inútil siervo, a quien tú has escogido para exponer tu palabra, te pide en el nombre de Jesucristo que me esconda detrás de usted. Señor, en el nombre de Jesús, que me esconda detrás de usted, para que sea usted quien hable y solamente, oh Señor, me utilice como un medio de audio para llegar donde usted quiere llegar. Señor, en el nombre de Jesucristo, hágalo, porque no tengo nada que ofrecer. Todo, Señor, solamente lo puede hacer usted, porque usted es Dios. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, se lo ruego y se lo suplico, que su gloria sea manifiesta y derramada para honra y gloria de su nombre. Amén. Hermanos, amigos, en esta mañana nosotros vamos a compartir una palabra pero muy importante para nosotros. Vamos a estar hablando del estado espiritual del hombre. Es importante hablar del estado espiritual del hombre porque el hombre puede en determinado momento olvidarse del estado en el cual está viviendo por los afanes, por las demandas que tenemos del mundo, del día a día, por el ataque de esta cruel enfermedad, el coronavirus. Eso nos puede llevar a olvidarnos de cuál es nuestro estado espiritual. Justamente en estos momentos que estamos viviendo de coronavirus, donde el mundo está aterrorizado por esta enfermedad, sometido a un gran estrés. Incluso muchos expertos dicen y aseguran que es el peor mal que ha vivido la humanidad. ¿Y por qué ellos lo dicen? Porque ha privado al ser humano de libertad, ha cobrado innumerables vidas, ha golpeado la globalización comercial, ha cerrado las fronteras internacionales, las fronteras nacionales,
de una forma terrible ha golpeado la economía mundial, llegando esta a sus niveles más bajos. Pero hermano, amigo que me escucha, la verdad que nosotros debemos saber en esta mañana es que el coronavirus no es el mal más grande que haya vivido o esté viviendo la humanidad. El coronavirus no es comparable al mal que la humanidad vive desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. El pecado es el mal más grande que nosotros, los seres humanos, hemos experimentado en toda la historia. ¿Y por qué decimos que es el más grande? Aun cuando el coronavirus ha causado tan grandes estragos. Porque el coronavirus es algo que va a pasar, es algo temporal, es algo terrenal. Pero los efectos del pecado son eternos, son para siempre. Visto todo esto, podemos nosotros entonces irnos a la santa palabra de Dios y ver qué Él quiere decirnos como iglesia y qué Él quiere decirle a las personas que hoy todavía no le conocen. Y nos vamos a ir a la santa palabra de Dios, a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, al libro de Gálatas, al capítulo 5, versículo 1, y ahí vamos a ver, iglesia, que el Señor hoy nos dice como iglesia a nosotros. Dice la santa palabra de Dios: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Eso dice el Señor a su iglesia. Pero el Señor también le habla a aquellos que Él quiere que hoy lo conozcan. Aquellos que todavía no le hayan dicho sí al Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú, amigo, que nos escucha en esta mañana, lo está haciendo porque ha creído en Cristo. Y dice la palabra de Dios que Él le habló a los judíos que habían creído en Él. Pero necesita permanecer en la palabra de Cristo para que Él te pueda librar de ese mal que es aún mayor que esta terrible enfermedad que hoy aqueja el mundo. Pero para permanecer en Cristo, en la palabra de Cristo, es necesario que tú le aceptes, porque no podemos permanecer en algo que no es nuestro. Permanecemos en algo que es nuestro. En lo que no es nuestro podemos pasar o estar un momento, pero no permanecer. Y te doy un ejemplo. Tú puedes tener una visa norteamericana y con esa visa tiene un permiso para durar un determinado tiempo allí. Sin embargo, para permanecer en el territorio de los Estados Unidos, necesita ser residente o tener la ciudadanía. Igual pasa con Cristo. Tú puedes creer en Él, pero para permanecer en Él, tiene
que formar parte del pueblo de Dios. Aleluya. Y dice la palabra que una vez tú permanezcas en Él, será verdaderamente su discípulo y que conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Y quiero enfatizar en la palabra libertad, porque iniciamos el día de hoy diciendo que íbamos a estar hablando del estado espiritual del hombre. Y para el hombre solamente existen dos estados espirituales: un estado de esclavitud y un estado de libertad. Aleluya. Y la libertad solamente la podemos lograr en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver los detalles, por qué y cómo logramos esa libertad. Mientras tanto, vamos a desarrollar la parte de esclavitud, de ser esclavo. Y vamos a empezar definiendo qué es un esclavo. Dice la palabra, dice el diccionario: persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Eso es importante. Es una persona que pertenece a alguien y completamente ese alguien lo controla. Hay algunos sinónimos que te quiero mencionar en esta mañana: cautivo, prisionero, siervo, sometido, dominado, subyugado. Pero también hay formas diferentes de ser esclavo. Puede ser comprado, puede ser por medio de una conquista, puede ser por el pago de una deuda, puede ser nacido en esclavitud o puede ser heredado. El esclavo del pecado, que es uno de los estados del hombre que estamos viendo, es nacido en pecado. Un esclavo del pecado, lo primero que hace es nacer en pecado. Lo registra la palabra en el Salmo 51:5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no solamente tú eres esclavo del pecado porque naciste, sino también porque más adelante, después de haber nacido, puedes seguirlo practicando. Y dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso lo podemos encontrar en la versión Reina Valera 1995. Todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amigo que nos escucha, iglesia, quiero en este momento compartirte una lista que el Señor Jesucristo nos dejó en su santa palabra. Y la misma se encuentra en Gálatas 5, 19 al 21 y en Romanos 1, 29 al 31. ¿Por qué te quiero compartir esta lista, iglesia, amigo que nos escucha? Porque es muy fácil nosotros tomar el pecado y valorizarlo y tener un pecado más grande que otro, cuanto a la presencia de Dios. El pecado es pecado, indefectiblemente cual sea. En esta lista, una lista grande, oye cuáles están: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, injusticia, perversidad, engaños, aborrecedores de Dios,
sin misericordia, desobedientes a los padres, altivos, sin afecto natural, necios, desleales, implacables, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, avaricia, murmuradores, inventores de males, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Una lista amplia y muy interesante, porque a esta lista dice el apóstol: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Los que practican tales cosas no van a heredar, iglesia, amigo, que está escuchando esta palabra, no van a heredar el reino de Dios. Mira que aquí el apóstol no está separando un pecado de otro, lo está diciendo: mira, de esta lista los que estén aquí son merecedores de muerte eterna, no van a ver la gloria de Dios. Y hasta este momento que te estoy hablando de el estado del hombre en esclavitud, solamente te estoy hablando de malas noticias. Y sigo diciéndote, según la Biblia, otra mala noticia. Porque dice el libro de Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. En este primer estado del hombre, que es ser esclavo del pecado, solamente vemos malas noticias. No vemos esperanza, porque el esclavo está dado a morir eternamente y perderse en el infierno. El esclavo del pecado, ese es su fin. Pero no solamente nos vamos a quedar en las malas noticias, iglesia, amigo que nos escucha, porque hay otro estado espiritual para el hombre y se llama la libertad. Vimos inicialmente que el hombre tiene un estado de esclavitud y un estado de libertad. Puede ser esclavo del pecado y va a obtener todo lo que acabamos de ver y oír. O puede ser libre en Cristo. Y siendo libre en Cristo, iglesia, aleluya, como hoy somos, para gloria del Señor Jesucristo, y como hoy le pedimos a los amigos que busquen serlo, aceptando al Señor Jesucristo, entonces tenemos buenas noticias. Vamos a definir la palabra libertad así como lo hicimos con la palabra esclavitud. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es bueno que subrayemos, iglesia, es bueno que subrayemos, amigo, elegir y manera responsable. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan 8:36, aleluya: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque nosotros tenemos esa seguridad. Primero, porque lo dice la palabra, gloria a Dios. Segundo, porque lo sigue diciendo la palabra, amigo, iglesia. Porque en Colosenses 2, del 13 al 15, el apóstol Pablo nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonando todos los pecados. Somos libres porque Cristo perdonó nuestros pecados. Continúa la palabra diciendo en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. Aleluya. El Señor anuló el acta de condenación, el acta que nos esclavizaba al pecado, el acta que nos era contraria, la quitó del medio. Y dice la palabra que la clavó en la cruz. Aleluya. Por eso Cristo puede hacernos libres. El único en quien podemos encontrar libertad espiritual es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Santo. Iglesia, solamente Cristo, amigo que nos escucha, solamente Cristo puede libertarte. Solamente Cristo puede romper las cadenas de esclavitud. El hombre nace en pecado porque lo heredamos de nuestros padres. Así lo registra el Salmo 51, como vimos. Pero ese pecado Cristo lo venció en la cruz, que también lo vimos en Colosenses mientras leíamos. Yo quiero, amigo, decirte, yo quiero, iglesia, decirte que así como se compra un asiento para un juego, para el cine o para cualquier evento, ya Cristo compró un asiento para ti en el cielo. Pero te dije una palabra cuando hablábamos de la definición de libertad, que subrayara elegir y que subrayara de manera responsable. Porque depende de nosotros si ese asiento se queda vacío, puesto que dice la palabra en Romanos 5:6, que a su tiempo Él murió por nosotros, los impíos, cuando éramos impíos, por ti que todavía no lo conoces y por ti, iglesia, que ya está caminando con Cristo Jesús. Elegir a Cristo en vez del mundo. Dice la definición de libertad, facultad y derecho de la persona para elegir. Tú puedes hoy, amigo que me escucha, que no conoce a Cristo, elegir a Cristo. Y dice que debe actuar de manera responsable después de haber aceptado a Jesucristo y cumplir con los mandamientos que están claramente detallados en la santa palabra de Dios. Aleluya. Vimos malas noticias siendo esclavo del pecado. Siendo libre en Cristo, todo lo que vemos son buenas noticias, porque todas esas cosas en las que estamos esclavizados, Cristo, para gloria de su nombre, como lo evidencia su palabra en Colosenses, todo eso lo tomó Cristo por ti y por mí y lo clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. No sé si haya sido suficiente con lo que he dicho hasta ahora,
para tú entender que debe venir a Cristo, amigo. Para tú entender, iglesia, que debe permanecer en Cristo. Quiero seguir agregando algunos porqués. Cristo es el único que puede libertar. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sigue diciendo la palabra, porque somos libres en Cristo. Aleluya. Efesios 2, versículo 1 dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué somos libres en Cristo? Porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, aleluya. ¿Por qué somos libres en Cristo, iglesia? Amigo que nos escucha y que te invitamos a formar parte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, aleluya. ¿Por qué somos libres en Cristo? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19, aleluya. ¿Por qué somos libres en Cristo? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La gloria eterna es de Dios. Aleluya. Romanos 10:13. Gloria a Dios. Iglesia, amigo que nos escucha, concluyo este mensaje diciéndote, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto nos dice el apóstol en Romanos 8, versículo 1 y 2. Iglesia, mira. Iglesia, oye. Iglesia, valora lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra que nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que ya no somos esclavos del pecado, iglesia, porque Cristo nos libró. Amigo que escucha, Cristo también lo hizo por ti. Lo que falta es que tú elijas a Cristo para que eso se evidencie en tu vida. Porque así como Cristo murió por mí, también lo hizo por ti. Solamente tú tienes, amigo que no conoce a Cristo, que elegir, como veíamos en la definición de libertad. Tú tienes la facultad para elegir a Cristo. Y si elige a Cristo, entonces va a haber manifiesto en tu vida que Él te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero para que eso se evidencie en tu vida, debe venir a Él. Quiero citar la primera porción bíblica que leímos para la iglesia
en Gálatas 5:1, donde nos dice el apóstol: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Iglesia, debemos mantenernos firmes. No importa cuántas ofertas nos haga el mundo, mantengámonos firmes. No importa las pruebas que tengamos que atravesar, mantengámonos firmes para que podamos vivir en esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. También quiero citar para los amigos que nos escuchan que aún no han aceptado a Cristo la segunda porción bíblica que leímos al inicio, Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay forma alguna, amigo, que encuentre libertad fuera de Cristo. No hay forma alguna, amigo, que solamente el creer que Él existe te pueda libertar. Tiene que venir a Él, permanecer en Él, y entonces, y solo entonces, aleluya, conocerá esa verdad que liberta, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te está llamando, amigo que escucha, porque Él te quiere salvar. Y la razón fundamental por la que está escuchando o está viendo este espacio es porque Cristo quiere salvación para ti. Vamos a orar, iglesia, para que el Señor nos mantenga firme y para que los amigos que nos han escuchado puedan venir a Cristo. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que mantenga a tu pueblo firme en ti, para gozar de la libertad que tú nos has dado, para gloria de tu nombre. Que en el nombre de Jesucristo toque el corazón de cada amigo que ha escuchado o que ha visto este espacio, para que venga a ti, para que sepa de qué se está perdiendo. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice tu iglesia, bendice los amigos que están escuchando y tráelos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.